Bueno chicos, pues nos volvemos a ver. Hace un ratito veíamos la corrección de las coordenadas y hoy vamos a empezar con las subordinadas. La subordinada se diferencia de la principal en algo fundamental. Las coordenadas tienen todas las proposiciones la misma importancia, la misma jerarquía y por eso las numerábamos proposición 1, proposición 2, proposición 3, mientras que las subordinadas tienen una relación diferente, porque siempre va a haber una que es la principal y las otras son subordinadas, es decir, dependientes de la principal, y por lo tanto van a hacer una función con respecto a ella, de sujeto, de atributo, de complemento del núcleo, etcétera, etcétera. Por eso ahora también vamos a ver que el método es un poco diferente. Antes el nexo lo dejábamos entre las dos proposiciones, dos o más, y ahora en las subordinadas el nexo lo vamos a meter dentro de la subordinada, porque en realidad la subordinada va a estar dentro de la principal, a no ser que funcione como sujeto. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva lo vais a ver enseguida, ahora cuando veamos cómo se analizaría una subordinada. Las primeras que vamos a ver, porque hay varias, las subordinadas sustantivas, las adjetivas y las adverbiales, la primera que vamos a ver es la sustantiva. Como veis en la imagen, la sustantiva podríamos decir que tiene tres características fundamentales. En primer lugar, se llama sustantiva porque toda la proposición con su sujeto y su predicado, porque todas las proposiciones tienen que tener acordados sujeto y predicado, toda la proposición equivale a un sustantivo, mejor dicho, a un sintagma nominal. Por eso la vamos a poder sustituir por lo, por esto, por cualquier otro pronombre. En segundo lugar, desempeña una función con respecto a la principal que, como decíamos antes, en todas las subordinadas. Y la tercera característica que podríamos señalar es que esa función va a ser la propia de un sintagma nominal, es decir, sujeto, complemento directo, o incluso puede llegar a ser el término de un sintagma preposicional. La forma en que se muestran estas subordinadas pues puede ser de diverso tipo. Básicamente nos vamos a encontrar con cuatro formas. La primera, que creo que ya estáis viendo en la imagen, fijaos que es muy fácil de identificar porque se construye con una conjunción de las llamadas anunciativas, o también a veces se utiliza el término que se utiliza para el latín, que es conjunciones completivas, viene a ser lo mismo. Tenemos dos en nuestro idioma, que y sí. Que es la que utilizamos habitualmente y tiene generalmente un sentido más bien afirmativo o negativo, mientras que sí introduce una pregunta para interrogativas indirectas o una duda o algo así, algún matiz de este tipo, ¿vale? Pero siempre que hagamos ese que sin tilde, por supuesto, o ese sí, que vemos que no es condicional, ojo, porque podemos estar ante una conjunción anunciativa y nos introduce esa subordinada sustantiva, como podéis ver en la frase que tenéis delante, ¿vale? Fijaos bien cómo se analiza. Por un lado, como siempre, la morfología, y entonces yo pongo dijo, verbo, que conjunción anunciativa, luego viene otro verbo, el subordinado, venía, su determinativo posesivo y padre sustantivo. Entonces, la conjunción me va a servir de nexo, así que lo primero que debería hacer es separar la principal de la subordinada, y lo pongo por arriba. Dijo, proposición principal, que es el nexo que introduce la subordinada, abre la subordinada, que venía su padre. Y empezamos a analizar la subordinada. El sustantivo padre núcleo, el determinativo posesivo determinante y tendría un sintagma nominal sujeto, su padre. El núcleo verbal constituye el sintagma verbal predicado verbal, que con el nexo dentro, fijaos, abre la subordinada sustantiva que en este caso tiene función de complemento directo. ¿Por qué? Porque equivale a un sintagma nominal que podría ser, por ejemplo, lo. Dijo que venía su padre, lo dijo. ¿De acuerdo? Si en vez de que es sí, pues se analice exactamente igual, como en la que tenéis delante. No sé si seré llamado hoy. Tengo no adverbio, sé otro verbo, un verbo. Sí, conjunción enunciativa, seré llamado un verbo en voz pasiva y yo pronombre personal. Otra vez, la conjunción abre la subordinada, si seré llamado hoy, y la principal la dejamos en no sé. Empezamos siempre, por cierto, por la subordinada y entonces empezaría. Yo, pronombre personal núcleo en sintagma nominal, sujeto paciente, seré llamado núcleo verbal de un sintagma verbal predicado pasivo
Y la conjunción funciona como nexo haciendo una subordinada sustantiva de complemento directo, porque en este caso también la puedo sustituir por lo sé, no lo sé, ¿vale? El verbo núcleo verbal y no núcleo adverbial de un síntoma adverbial complemento circunstancial de negación. Con lo cual la subordinada ha quedado en un complemento directo, igual que si fuese un lo, y el predicado es, bueno, pues tiene un complemento circunstancial, un núcleo verbal y un complemento directo, con un sujeto emitido, yo. Y esta es una subordinada sustantiva también de complemento directo. Lo único que frente a la anterior, pues aporta un matiz de duda. No sé si, ¿vale? Como vais a ver a continuación, habría un segundo tipo de subordinadas sustantivas, en las que no aparece una conjunción y por lo tanto no aparece un nexo, sino un verbo, el de la subordinada, que está en infinitivo, está en una forma no personal o forma nominal, como ocurre en la oración que estáis viendo. Me gustaría ir contigo. Aquí tendríamos un me para nombre personal, un gustaría verbo, un ir también verbo, como veis en infinitivo, y contigo para nombre personal. Contigo núcleo en síntoma nominal, complemento circunstancial de compañía, ir núcleo verbal. Y se formaría el síntoma verbal, predicado verbal, ir contigo. El sujeto lo tengo que deducir del contexto, porque al ir en infinitivo no tiene desinencia, no indica persona y número. Por el contexto aquí se entiende que el sujeto soy yo. De hecho lo podría expresar, podría decir me gustaría ir yo contigo, ¿vale? Sujeto omitido, yo, más síntoma verbal, predicado verbal. Y esto forma una proposición subordinada sustantiva que, como veis, es el sujeto de gustaría. Fijaos que es el sujeto de gustaría porque lo podría sustituir por un pronombre o un síntoma nominal como esto, por ejemplo, me gustaría esto, me gustarían estas cosas. Concordaría en ese caso con el verbo. Bien, dicho esto, como os digo, es el sujeto y el resto de la oración es el síntoma verbal, predicado verbal. Gustaría, dentro del predicado, es el núcleo verbal, me núcleo en síntoma nominal, complemento indirecto, y se forma un síntoma verbal, predicado verbal. Así que fijaos, resulta que la preposición subordinada sustantiva es el sujeto y la preposición principal es el predicado. Y en conjunto, pues es una oración compuesta subordinada sustantiva de sujeto. Todavía nos queda un tercer tipo que es bastante frecuente también, y es que no aparezca ni una conjunción ni un verbo en infinitivo, sino que aparezca un pronombre, como la oración que tenemos ahí. No sé qué me ha dicho. Si la analizamos, tendríamos que no es un adverbio, sé un verbo, que un pronombre interrogativo, me un pronombre personal y ha dicho verbo. Fijaos que si lo analizamos, tendríamos lo siguiente: el verbo núcleo verbal, me núcleo en síntoma nominal, complemento indirecto, y el pronombre interrogativo, núcleo en síntoma nominal, complemento directo. ¿Qué me ha dicho? Me lo ha dicho, ¿vale? Con el sujeto emitido él o ella y un síntoma verbal, predicado verbal. Aquí tendríamos ya la subordinada, proposición subordinada sustantiva, también de complemento directo porque lo puedo sustituir por lo. No lo sé. Sé núcleo verbal, no núcleo adverbial de un síntoma adverbial, complemento circunstancial de negación. Y ahora lo que vemos es un predicado con un complemento circunstancial de negación, un núcleo verbal y un complemento directo, que es la subordinada, y un sujeto emitido yo, que tiene que ver con el verbo principal, no sé yo, ¿vale? En definitiva, una subordinada sustantiva de complemento directo. Y bien, todavía tendríamos un cuarto tipo. Este es muy raro en un examen porque los exámenes de selectividad suelen ser artículos o ensayos, no novelas ni cuentos, pero por si acaso convendría que lo supieseis hacer, y es cuando no hay ni conjunción, ni verbo en infinitivo, ni pronombre, sino dos puntos o una introducción a una frase, lo que llamamos un estilo directo. Este estilo directo puede aparecer, como digo, como dos puntos o también con un guión, ¿vale? Como tenemos ahí. Analizamos. Me, pronombre personal, dijo verbo, adverbio, esto, pronombre demostrativo, que funciona como núcleo, síntoma nominal, complemento directo, ad núcleo verbal, y tendría un sujeto omitido, tú haces esto, más un síntoma verbal, predicado verbal, que es lo que aparece, y todo eso es la subordinada sustantiva, que en este caso también funciona como complemento directo. Me lo dijo.
Una vez resuelta la subordinada, sigo por la principal. Dijo sería núcleo verbal, me, núcleo síntoma nominal, complemento indirecto, y tendría un sujeto omitido, él o ella, más un síntoma verbal, predicado verbal, haciendo toda una oración compuesta subordinada sustantiva en estilo directo. Bueno, creo que la sesión de hoy ha sido un poco densa. La ventaja que tenéis del vídeo es que lo podéis volver a ver en cualquier momento, la parte que no hayáis entendido, y por supuesto me podéis hacer preguntas por el canal de YouTube. Bueno, en fin, espero que os haya sido útil la sesión, aunque repito un poco densa. Y bueno, pues en el propio canal de YouTube os diré las próximas oraciones para hacer y cuándo, porque creo que os va a dejar un poquito más de tiempo. ¿De acuerdo? Cuidaos mucho y nos vemos en la próxima sesión, ¿vale? Chao.